Lo único que yo creo que le pueden ver negativo a Salvador Pérez a la hora de votar por el Salón de la Fama es el WAR. Creo que es la estadística que más le va a perjudicar. Ahora, pero si yo creo que Salvador Pérez merece ir al Salón de la Fama en algunos años, Salvador Pérez llegó a cifras históricas, 300 cuadrangulares, convirtiéndose en el octavo receptor en la historia de las Grandes Ligas con dicha cifra. También llegó a 1000 carreras impulsadas y lleva un camino, en mi opinión, para el Salón de la Fama. Bienvenidos al Real MVP, mi nombre es Miguel Vargas y hablaremos de Salvador Pérez. Primero hablemos del legado de Salvador Pérez con los Royals de Kansas City, que podríamos decir que es el segundo mejor jugador en la historia de la franquicia. Solamente detrás del tercera base legendario George Brett, que llegó a más de 3000 imparables, conectó más de 300 cuadrangulares, más de 1500 carreras impulsadas, de verdad que una carrera impecable. Lo que sí no tiene debate es que Salvador Pérez es el mejor receptor que ha pasado por la historia de la franquicia. Ningún receptor había incluso pasado los 1000 partidos con los Royals de Kansas City. Salvador Pérez superó ya los 1500, es el único receptor con más de 1000 carreras impulsadas, con más de 300 cuadrangulares, más de 300 dobles, con la organización de los Royals de Kansas City. Eso lo deja muy bien parado de cara al Salón de la Fama. Sin duda tiene un legado impecable. Ahora, como jugador de franquicia de los Royals de Kansas City, solamente está detrás de cuadrangulares de George Brett, que logró 317. En la próxima temporada lo va a superar. Está detrás de Hal McRae, que tiene 1012 carreras impulsadas. Salvador tiene 1011. En las próximas semanas ya Salvador Pérez lo va a superar y solamente quedaría detrás de George Brett, que logró 1596. En imparables con la organización de los Royals de Kansas City, Salvador Pérez está en la sexta posición, solamente detrás de Hal McRae, que tiene 1924, Willie Wilson con 1968, Armon Otis con 1977, Frank White con 2006 y George Brett, que es el único con 3154 imparables. Salvador Pérez en las próximas temporadas fácilmente va a superar la barrera de los 2000 imparables y yo creo que quedaría en la segunda posición. En carreras anotadas, Salvador Pérez tiene un total de 709, está en la séptima posición y yo creo que en los próximos años por lo menos van a estar incluidos en el top 5. También es el cuarto mejor slugging de toda la organización, solamente detrás de George Brett, Carlos Beltrán y Mike Sweeney. Y en doble está en la sexta posición detrás de Alex Gordon, Amon Otis, Frank White, Hal McRae y George Brett. Y yo creo que en las próximas temporadas como mínimo va a quedar en el top 5. Como jugador de los Royals de Kansas City, Salvador Pérez tiene 9 juegos de estrella, ganador de la Serie Mundial del año 2015, el segundo en la historia de la franquicia, 5 guantes de oro, 5 bates de plata, premio MVP en la Serie Mundial 2015, incluso un premio Roberto Clemente. Tiene un WAR en su carrera de 35.7, 1700 imparables, 303 jonrones y un promedio de bateo de 265. Sin duda, Salvador Pérez va encaminado al Salón de la Fama. Son muchas de las cosas que están a favor de Salvador Pérez. Ha sido un líder tanto dentro y fuera del terreno. Ha ganado con la única organización con la que ha jugado. Después de 30 años, este equipo volvió a ganar un anillo de Serie Mundial y creo que esas son cosas fundamentales e importantes de cara al Salón de la Fama y todavía le quedan algunas temporadas a Salvador Pérez. Sin duda ha sido un jugador tanto ofensivo como defensivo de manera élite. Todas esas cifras son muy buenas para Salvador Pérez, pero ¿cómo queda en la historia con los receptores que han pasado por la MLB que son considerados de los mejores? Por ejemplo, en cuadrangulares actualmente Salvador Pérez está en la octava posición, solamente detrás de Iván Rodríguez, Lance Parry, Gary Carter, Yogi Berra, Carlton Fish, Johnny Bench y Mike Piazza. Y si el señor Salvador Pérez se mantiene saludable, fácilmente va a quedar en el top 5, porque yo considero que mínimo va a llegar a 350 cuadrangulares, quedando detrás de Yogi Berra, que tiene 358, o incluso superándolo y quedando detrás de Carlton Fish en la cuarta posición, que tiene 376 cuadrangulares. Ahora, en carreras impulsadas, Salvador Pérez está en la posición número 17, pero los que están delante de él no le llevan una gran ventaja. Por ejemplo, Roy Campanella tiene 1015 carreras impulsadas y Salvador Pérez 1011. Si se mantiene saludable, fácilmente va a saltar al top 10 de carreras impulsadas en la historia. El número 11 es Víctor Martínez con 1178 y en 2-3 temporadas Salvador Pérez lo va a superar tranquilamente. Algo muy similar sucede con los imparables. Salvador Pérez está en la posición número 21 entre los receptores de las Grandes Ligas, pero los que están delante no les llevan una gran ventaja. Por ejemplo, Deacon McGuire tiene 1748 y él tiene 1708 imparables. Y el que está en la posición número 12 es el señor Johnny Bench con 2048. Yo creo que si se mantiene saludable, fácilmente va a empatar por lo menos a Johnny Bench en el top 12. Pero yo creo que Salvador Pérez tiene la capacidad de mínimo llegar al top 10 e imparable entre todos los receptores de la historia de las Grandes Ligas. Y yo creo que justamente el alcanzar esas cifras en el top 10 de cuadrangulares, imparables, carreras impulsadas, posiblemente en carreras anotadas,
posible en slugging, le va a dar el pase automático al Salón de la Fama a Salvador Pérez. Si se mantiene saludable, cifras como los 2000 imparables, cifras como más de 350 cuadrangulares, más de 1200 carreras impulsadas, le van a dar una entrada automática al Salón de la Fama. No tengo ningún tipo de duda, ya con el historial que tiene, con 5 guantes de oro, 5 bates de plata, juegos de estrellas múltiples, legado con los Royals de Kansas City, una persona impecable tanto dentro como fuera del terreno. Sin duda lo va a encaminar a ser un jugador del Salón de la Fama cuando se retire. Lo único que yo creo que le pueden ver negativo a Salvador Pérez a la hora de votar por el Salón de la Fama es el WAR. Creo que es la estadística que más le va a perjudicar. Pero más allá de eso, Salvador Pérez ha sido un gran receptor, líder dentro y fuera del terreno, así que no debería haber excusa. Ahora, hizo un par de comparaciones con un jugador que está dentro del Salón de la Fama y con otro que está fuera del Salón de la Fama. Por un lado tenemos a Lance Parry, que dejó en su carrera un WAR de 39.5 en 1988 partidos, tomó un total de 1782 imparables, 322 cuadrangulares, 1070 carreras impulsadas, 28 bases robadas, un promedio de 252, un OVP de 313, un slugging de 440, 753 OPS y un OPS Plus de 1006. Salvador Pérez tiene estadísticas bastante similares, un WAR de 35.3, pero tiene muchos menos partidos, 300 menos para ser exacto, 1695, 1702 imparables, 301 cuadrangulares, 1005 carreras impulsadas, 6 bases robadas, un promedio de bateo de 265, un OVP de 301, un slugging de 458, un OPS de 759 y un OPS Plus de 105. Todo esto en menos temporadas que Lance Parry. Así que en las próximas temporadas, 2 o 3 más de Salvador Pérez, terminará superando a Lance Parry en la mayoría de las estadísticas y lo dejará mejor parado para el Salón de la Fama. Entre las cosas que logró Lance Parry en su carrera, ganó un anillo de Serie Mundial, 8 juegos de estrella, 3 guantes de oro y 6 bates de plata. Por otro lado tenemos a Salvador Pérez también, que ganó un anillo de Serie Mundial, siendo fundamental ganando el premio MVP, 9 juegos de estrella, 5 guantes de oro y 5 bates de plata. Si me preguntan, son carreras bastante similares, pero a Salvador Pérez todavía le quedan algunas temporadas por delante y Lance Parry logró todo esto en 19 temporadas. Así que Salvador Pérez está mucho mejor parado que Lance Parry de cara al Salón de la Fama. Vamos ahora con una comparación con un receptor que está en el Salón de la Fama, Gary Carter, con un WAR de 70.1, mucho mejor que el de Salvador Pérez, que tiene 35.3, pero jugó 2.296 partidos. Salvador Pérez tiene 1.695, o sea, tiene 600 partidos menos. Conectó un total de 2.092 imparables contra 1.702 de Salvador Pérez. Yo creo que si Salvador Pérez se mantiene saludable, lo podría estar alcanzando en menos temporadas y en menos partidos. 324 cuadrangulares, ya Salvador Pérez en la temporada 2026, una temporada de 20 cuadrangulares, lo va a superar por completo. 1225 carreras impulsadas. Salvador Pérez, si se mantiene saludable, también lo va a superar en mucho menos temporada y en muchas menos partidos jugados. Tiene un promedio de 262, 265 para Salvador Pérez, un OVP 335 contra 301, un slugging de 458, mejor el de Salvador por encima de 439 de Gary Carter. Gary Carter con un OPS de 773 contra 759 y un OPS Plus de 115 contra 105. Gary Carter en su carrera ganó un anillo de Serie Mundial, 11 juegos de estrella, 3 guantes de oro y 5 bates de plata. Lo mismo logrado por Salvador Pérez, un anillo de Serie Mundial, 9 juegos de estrella, 5 guantes de oro, 5 bates de plata y MVP en la Serie Mundial del 2015. Si me preguntan, son carreras bastante similares. Considero a Gary Carter un poco mejor que Salvador Pérez. Sin embargo, Salvador Pérez no tiene nada que envidiarle y si me preguntan, va encaminado sin duda al Salón de la Fama. Lo que necesita Salvador Pérez es mantenerse saludable y va a superar a muchísimos de los receptores que ya están en el Salón de la Fama, en carreras impulsadas, en cuadrangulares e incluso en imparables en menos temporadas y menos partidos. Lo único que le podríamos ver en contra a Salvador Pérez es el WAR, que lo tiene en 35.7 comparado con otros jugadores que ya están en el Salón de la Fama. Salvador Pérez tiene un legado impresionante y ha sido parte fundamental del éxito de los Royals de Kansas City en estos años. Un equipo que tenía muchísimo tiempo sin ganar un anillo de Serie Mundial. Salvador Pérez ganó el MVP de esa Serie Mundial en el año 2015 y ha sido parte crucial, para mí la columna vertebral del éxito de este equipo, y es el único jugador que se ha mantenido desde esos últimos años en el terreno. O sea, la mayoría de esos equipos ya están retirados y creo que es fundamental. Es parte del legado de Salvador Pérez, la lealtad que le ha mostrado a ese equipo. Yo espero que lo firmen por 2-3 temporadas más para que se retire con un solo uniforme, y creo que eso puede ser un plus a la hora de Salvador Pérez
para llegar al Salón de la Fama, porque es el mejor receptor de la franquicia. Y creo que eso le da bastante mérito. Además de eso, también sabemos que Salvador Pérez, tanto dentro como fuera del terreno, ha sido un líder, ha ganado un premio Roberto Clemente que lo certifica como un jugador también como se dice, comprometido con la comunidad en general. Salvador Pérez ha sido un activista fuera del terreno también, y también se ha llevado muy bien con los periodistas a nivel de comunicación. Es un tipo A1.